La verdad que no sé, debe ser la sexta, séptima vez que hago una actividad con ustedes. Bien. La verdad que ahora en este momento a la 1 empecé a hacer un curso de doctorado que se está dictando y lo dejé para venir acá y la verdad que tenía ganas de venir. Más allá de que el tema que estaba viendo era muy interesante. La verdad que estas actividades, como dicen ellos, que tienen que ver con áreas de vacancia, en realidad, ¿no? Que por ahí son cosas que no ven durante la carrera y que está bueno que las vean, por lo menos que sepan. Después ustedes dirán si sirve o no sirve o qué hacen con eso que yo les voy a mostrar. Bien. ¿Quiénes están en cuarto y quinto? Entre cuarto y quinto. Levanten la mano. Y el resto, tercero para abajo. Bien. ¿De pánico han visto algo en la carrera? ¿No? ¿No tienen ni la menor idea de lo que es pánico? ¿Los que están en cuarto y quinto tampoco? ¿De qué se van a recibir ustedes? Bueno, lo que vamos a hacer entre hoy y mañana es vamos a hablar un poquito del diagnóstico del pánico, vamos a ver algunas teorías que explican por qué se produce el pánico, vamos a trabajar, les voy a mostrar algunos tratamientos, se los voy a nombrar y les voy a mostrar un tratamiento que está empíricamente validado para esa problemática y vamos a trabajar con 1 o 2 casos clínicos, depende de cómo estemos con el tiempo. Tengo una traducción casi textual de lo que es textual, en realidad lo que tiene son cambiadas algunas cosas por una cuestión de cuidado de la paciente. Lo que yo les voy a mostrar en relación a lo que es tratamiento del pánico tiene que ver con una concepción que se llama, con creer que la práctica que uno hace tiene que estar basada en la evidencia. O sea, que no está basada en opiniones, está basado en lo que yo opino o lo que opina fulanito, sino que está basado en una evidencia empírica, en lo que dicen las investigaciones. Independientemente del modelo teórico del que venga esa investigación. Sinceramente a mí eso mucho no me interesa, o sea, yo elijo siempre actualizarme y ir cambiando mi manera de pensar en función de lo que dicen las investigaciones en vez de quedarme pegado a algo que me da mucha seguridad. ¿Se entiende? Si bien lo que les voy a mostrar está más para un lado dentro de una orientación que es la cognitiva, las investigaciones desde otros modelos también aportan conceptos y herramientas clínicas para poder ayudar más a los pacientes que tienen estos problemas. O sea, no nos quedamos solamente con eso cognitivo. Bien. A ver, yo trabajo, como ustedes me conocen a mí, de la facultad. Estoy en tres materias de primer año, de primer y segundo año, y doy 2 seminarios en un quinto año, uno sobre psicoterapia cognitiva específico y otro sobre habilidades terapéuticas de psicoterapia en general. Son seminarios que ustedes pueden elegir, son los que eligen, que son opcionales. Y aparte pertenezco a un grupo de investigación donde la problemática que trabajamos es el consumo de alcohol y bueno, ahí yo estoy trabajando específicamente en un proyecto. Y a su vez, mi actividad clínica yo la hago en un centro de asistencia psicológica, como dice ahí, que es un lugar que estamos trabajando desde el 93 y yo lo coordino desde el 2000. Un centro donde atendemos pacientes, donde trabajamos varias personas, varios psicólogos, y cada uno de nosotros se especializa en problemáticas diferentes. Ahí hacemos docencia, aparte de atención clínica, y también hacemos investigación. Y estamos muy en contacto con lo que es la Fundación EIGLE de Buenos Aires. Mi actividad profesional se divide en la cuestión académica y en la cuestión más profesional. Bien, para hablar del diagnóstico del pánico vamos a hablar de
lo que dice el DSM-5. ¿Saben qué es el DSM? Los que están en cuarto, sí. Sí, más o menos saben. Es un manual diagnóstico donde están clasificados los trastornos mentales. Es un manual que tiene muchísimas falencias. De hecho, el 5 es como que ya está mal. O sea, hay que esperar el otro. Pero de alguna manera nos sirve para ponernos de acuerdo en a qué nos estamos refiriendo cuando decimos depresión, cuando decimos pánico, cuando decimos estrés postraumático. ¿Se entiende? Nos permite comunicarnos. Después podemos ver cuáles son las limitaciones que tiene el manual, que tiene muchas. No quiere decir que yo a los pacientes los diagnósticos en función del DSM. No. Lo uso como una herramienta pedagógica para transmitirles a ustedes qué es lo que se considera hoy en el mundo el trastorno de pánico. Porque eso es lo que tiene el DSM también, como es mundial, los chinos están hablando exactamente lo mismo que nosotros. Si hay un chino dando alguna clase para el MED en algún lugar de China, está diciendo exactamente lo mismo. Es muy loco eso, pero es así. Está el DSM es la IPA y en realidad es norteamericano, y también está el CIE-10, que es de la Organización Mundial de la Salud. Lo que más se utiliza en Argentina es el DSM. Y algunas personas dicen que en realidad se va a empezar a usar más el CIE-11, que es el nuevo que aparece de la OMS en el año que viene. Bien. A ver. Cuando ustedes... a ver, ¿qué representación tienen de lo que es el pánico? ¿Qué síntomas? ¿Qué le pasa a la persona que tiene pánico? ¿Qué se les ocurre? Se siente en peligro. ¿Eh? Se siente en peligro, está bien. ¿Qué más? Agitación. Se agita. Palpitaciones. Sudoración. ¿Qué más? Palpitaciones, dijo la compañera, está bien. Son muchas palpitaciones, está bien. Ah, feo. Ahora vamos a ver bien. ¿Qué más? Sensación de muerte. Cree que se va a morir, sí, o que le va a dar un infarto, o a veces cree que se van a desmayar. ¿Puede ser adormecimiento? Sí, adormecimiento, sensación de mareo, despersonalización, desrealización, dolor en el pecho, como que sienten que no pueden respirar. La verdad que la pasan bastante mal. Una situación muy fea. El DSM dice, un ataque de pánico es la aparición súbita de miedo intenso, de malestar intenso que alcanza su máxima expresión en minutos, y durante este tiempo se producen 4 o más de los siguientes síntomas. ¿Sí? Si en un momento determinado tienen más de esos 4, más de eso, es porque tuvieron un ataque de pánico. Eso es lo que dice el DSM. Ahora vemos cuáles son. Palpitaciones, como dijeron ustedes, golpeteo del corazón, sudoración, temblor o sacudida, sensación de dificultad para respirar o de asfixia, sensación de ahogo, dolor o molestias en el tórax, náuseas, malestar abdominal, sensación de mareo, escalofrío, parestesia, desrealización, miedo a perder el control, miedo a morir. Yo cuando era estudiante, en una materia que llamaba modelo de psicopatología, veíamos el DSM. Cada uno de los prácticos veíamos un trastorno, por ejemplo hoy nos tocaba pánico, entonces en el práctico veíamos cómo diagnosticar el pánico en función del DSM, y en los teóricos veíamos los distintos modelos teóricos, o sea, qué decían los distintos modelos teóricos acerca del pánico. La materia se llamaba modelos de psicopatología, entonces nos mostraban el DSM en los prácticos y en los teóricos distintos modelos teóricos que explican la problemática. A lo que iba es que cuando uno leía el DSM iba diciendo, uy, este lo tengo. Entonces, porque 4 de esas a la vez tuvieron alguna vez o no. ¿Alguien? Ataque. Una cosa es el ataque, que es esto, y otra cosa es el trastorno. Que el trastorno se viene cuando esto se repite varias veces. ¿Está?
Veamos un poquito el caso de una paciente, para graficar un poco esto. Una paciente, que por ahí lo leemos todo esto, pero en realidad es, bueno, se los cuento. La paciente es una mujer de 28 años, trabaja y estudia, toma Rivotril, hizo un tratamiento previo y es derivada por el médico. Todo eso yo lo sé antes de que ella venga a la consulta, porque le preguntamos por teléfono algunas cosas, no sé, eso ya lo sabemos. Motivo de consulta, lo que ella dice, que también se lo preguntamos por teléfono, o sea, ¿por qué nos llama? Ella dice, tengo pánico, la estoy pasando muy mal. Esto está grabado casi textual, tiene cambiadas algunas cosas para cuidar a la paciente, ¿sí? Las pacientes firman un consentimiento informado cuando nosotros lo grabamos, ¿sí? Que aceptan que lo filmemos, que lo grabemos porque grabamos el audio y que esa lo podemos utilizar tanto para docencia como para investigación. Lo que quiero que nos centremos es en el parrafito que está acá, pero yo le pregunto, vos dirás, dice, vengo porque me mandó el médico, dice que tengo pánico, me hizo varios estudios y no tengo nada físico, es pánico, dijo, anda a un psicólogo y me dio tu nombre. ¿Cuándo te empezó a pasar esto? Ella dice, hace como 2 años, cuando tuve una crisis horrible, pensé que me moría, justo para esa fecha había fallecido la mamá de una amiga. Yo creo que empezó por eso. Me sentí muy mal. Lo que quiero focalizar ahora es esto que sigue acá. ¿Qué cosas sentiste? Le pregunto yo. Y ella dice, me dolía el pecho, tenía palpitaciones, parecía que el corazón se me iba a salir. Tuve que llamar urgente a mi novio para que me viniera a ayudar. No sabía qué hacer. Después por un tiempo no tuve más crisis. Y hace 3 meses otra vez lo mismo. Siento que no puedo respirar, me cuesta en ese momento y me da mucho miedo. No sé. Me va a dar un infarto, no sé. Igualmente el médico me dijo que estoy bien. La primera vez que me pasó, ahora, en estos 3 meses, la pasé mal. Me mareé, sentía el cuerpo como duro, se me dormían los dedos, me asusté mucho. Sobre todo porque parecía que el corazón se me iba a salir. Otra vez lo mismo. Me llevó mi novio a la guardia, sentía que ni siquiera podía caminar. Me tuvo que ayudar a bajar del auto, sola no podía. Le había llamado a mi mamá, pero no pudo venir porque estaba trabajando. Ella siempre está. Es muy sobreprotectora, siempre está encima mío y de mi hermano. Siempre está pendiente, mi novio también. En relación a los síntomas, o en relación al relato de ella de este último párrafo, ¿ustedes dicen, podrían decir que ella tiene un ataque de pánico o tuvo un ataque de pánico o no? Sí. En función de lo que leímos. Sí. Tiene más de 4 de esos síntomas, Sí. ¿no? ¿Todos estamos de acuerdo? ¿Algo más algo más que ven en ella que le llame la atención? ¿No? Hay un hecho traumático que lo desencadenó, que ella lo nombró. Está bien, que ella cree que es la muerte de la mamá de la amiga. Está bien, nosotros trabajamos con eso igual, con la representación que ella tiene de eso. Ella cree eso. Y a eso es a lo que a nosotros nos importa, no los hechos, sino cómo ella lo interpreta y cómo ella lo construye en su cabeza. ¿Qué más? La dependencia de otras personas. Bien, dependencia de otras personas. Lo dejamos minimizado y después volvemos sobre eso. Como que justifica que la madre no pudo ir, va como que lo nombra. Sí, está bien que tiene que ver con la llamó a la mamá, bueno, no pudo ir, que tiene que ver con la dependencia. Otra cosa es que consulta al médico primero. ¿Por qué consulta al médico? Era cosa física. Ah, exacto. Las personas que tienen pánico, el 90% de ellos consultan primero al médico, porque las sensaciones que tienen son sensaciones físicas. Entonces, de alguna manera, a veces eso complica la situación para un tratamiento psicológico, porque ya creen que lo que tienen es algo biológico y no algo psicológico. Bueno, en este caso el médico lo que hizo fue derivar. Pero primero consulta al médico porque en realidad los síntomas son todos, la mayoría son síntomas físicos. La atención de la persona que tiene pánico está puesta en el cuerpo, está continuamente pendiente de las cosas que siente. Bien, acá está el mismo parrafito y lo que está marcado son más la cuestión sintomática. Me dolía el pecho, tenía palpitaciones, parecía que el corazón se me iba a salir, no puedo respirar, me cuesta en este momento, me da mucho miedo, no sé, me va a dar un infarto. La verdad que ella la pasa muy mal cada vez que le pasa eso. O sea, imagínense que ustedes durante los próximos 5 minutos que están acá sienten que les va a dar un infarto.
sea, la vivencia fenomenológica que tienen es muy fea, es muy horrible. La sensación es muy incontrolable. O sea, como que no saben qué hacer. Bien. ¿Se entiende hasta acá? ¿Vamos bien? Tengo que ir y volver a varios archivos, pero bueno. Si me quieren preguntar algo, me va preguntando, no hay problema. Es más, si me preguntan, mejor. Para que esto pase a ser un trastorno y no solamente un ataque de pánico, tiene que pasar esto, según el DSM. Tiene que haber una inquietud o preocupación continua acerca de las consecuencias de estos ataques. La persona se queda preocupado, tuvo el episodio y se queda preocupado respecto de eso, respecto de las consecuencias, y preocupado de que posiblemente le pueda pasar en otro momento. Y ese preocuparse en que le pueda pasar en otro momento a veces trae un cambio significativo en su vida, y entonces deja de hacer algunas cosas, o sea, deja de ir a trabajar o deja de ir a la facultad, empieza a evitar, porque si le pasó en un lugar en particular, ese lugar a veces lo asocia y dice, bueno, no, ahí no voy porque la pasé muy mal. Y entonces empieza a evitar. ¿Se entiende? A su vez, lo podemos diagnosticar con un trastorno de pánico siempre y cuando todos esos síntomas no se deban a los efectos de una sustancia fisiológica. Si la persona estaba tomando medicación y tiene todos esos síntomas y sabemos que es producto de la medicación, no tiene pánico, tiene otra cosa, ¿se entiende? Y aparte, como dice ahí, la alteración no se explica mejor por otro problema mental. Entonces ahí no nos vamos a meter, pero lo tenemos que poder diferenciar de otros problemas de ansiedad. O sea, el trastorno de pánico está dentro de una categoría que se llaman trastornos de ansiedad. Dentro de los trastornos de ansiedad hay varios. Está la fobia social, la fobia específica, el mutismo selectivo está ahora en el DSM-5, que en el DSM-4 no estaba, está el pánico. Entonces tenemos que poder diferenciarlos, ¿sí? Y bueno, en eso hoy no nos vamos a meter, no se preocupen. Pero ese es otro criterio para poder diagnosticar a un paciente con esa problemática. Bien, hasta acá el DSM. No es necesario que copien, si después me lo quieren pedir por mail, me lo piden y yo se los paso. No va a haber problema. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿No? ¿No? ¿Se entiende todo? Bien. En relación al diagnóstico, vamos a tener que tener en cuenta el contenido del temor. Si el temor es a las sensaciones físicas, estamos más seguros de lo que le está pasando es pánico. Si el temor tiene que ver con un contenido, por ejemplo, de tenerle miedo a la cucaracha o tener miedo de hablar en público, es otra cosa. ¿Se entiende? Si es el miedo a hablar en público, por ahí es fobia social. Si es miedo a las cucarachas, es una fobia específica. El tipo de ataque. En el pánico, por lo general, los ataques son inesperados. A veces la persona no se da cuenta por qué pasan. Cuando uno tiene una fobia específica, el problema de ansiedad no es inesperado. Yo no tengo fobia a las cucarachas y aparece una cucaracha, eso me activa todo ese sistema de ansiedad. Si el número de situaciones, si el número de situaciones evitadas es muy alto, el pánico por lo general se acompaña de lo que se llama agorafobia, el miedo a los espacios abiertos. Hay autores hoy en día que, como Beck y Clark, por ejemplo, que dicen que el trastorno del pánico y la agorafobia son parte de la misma problemática. En una primera etapa aparece el pánico y después, para de alguna manera hacer que el pánico no aparezca más, empezamos a evitar ciertas situaciones y nos transformamos también en agorafobia. Pero algunos autores dicen que son las dos cosas. Las dos cosas son lo mismo, son parte del mismo fenómeno. Y el grado de ansiedad. En la fobia específica, el grado de ansiedad es muy específico. Las personas que tienen pánico siempre están un poco más ansiosas, porque no saben cuándo les va a pasar. Bien, hay algunas enfermedades médicas que pueden presentar síntomas similares, como las que están ahí, y hay muchas otras más. Tenemos que descartar eso.
En este sentido tenemos siempre cierta ayuda porque como los pacientes consultan primero al médico, el médico les va a hacer el chequeo correspondiente y siempre vienen diciendo que ya hicieron la ergometría, bueno, todo lo que les pide el médico y que no tienen nada. Pero si el paciente viene por pánico, con ciertos síntomas, y no fue a consultar al médico antes, nosotros deberíamos decirle que consulte, que haga una consulta con un médico para ver cómo está. ¿Sí? Si bien nosotros nos vamos a trabajar con intervenciones psicológicas, hay algunos modelos que explican el pánico desde lo biológico, que son puramente biológicos, y hay ciertas evidencias que demuestran que el peso de lo biológico es bastante alto. Por ejemplo, la especificidad de algunas drogas para el tratamiento. Hay algunas drogas o algunos psicofármacos que son efectivos y han probado efectividad para la reducción de síntomas. El pánico también se puede inducir mediante algunos, con mucha cafeína, por ejemplo, alguna sustancia química. La espontaneidad del ataque también, esto que no haya estímulo, dicen los que pertenecen a este modelo, bueno, es un argumento para decir que es más biológico. En realidad hoy sabemos que el paciente por lo general no se da cuenta cuál es el estímulo que lo desencadena. O sea, siempre hay un estímulo, lo que pasa es que no lo registra. Bien. La reacción de pánico es una reacción de ansiedad. Esto por ahí ustedes lo vieron cuando cursaron biología humana, cuando vieron estrés. ¿Qué era la respuesta de estrés? Sí, pero ¿y para qué sirve? Para luchar o huir. Ahí está, es una respuesta de ataque o de huida. La ansiedad es una respuesta de ataque o de huida, es una respuesta que le permitió a la especie sobrevivir. Está bien, de alguna manera, no ser funcional tener ansiedad, porque prepara al organismo en ciertas situaciones de peligro para atacar o para huir. ¿Sí? ¿Qué le pasa a la persona que tiene pánico? Tiene esa respuesta de ansiedad. El pánico es eso, es mucha ansiedad en un momento determinado. Lo que pasa es que el organismo se prepara para actuar o para huir en una situación que no necesita esa respuesta. O sea, el pánico funciona como... la ansiedad nuestra es como una alarma de un coche. O sea, ustedes golpean el coche y la alarma se activa. La ansiedad nuestra funciona de esa manera. ¿Sí? Es una alarma, un sistema de alarma. En el panicoso lo que pasa es que el sistema de alarma funciona mal. La alarma salta cuando nadie golpea el auto, ¿se entiende? Entonces, ese es en realidad el problema, y el problema es la intensidad. O sea, la respuesta es una respuesta adaptativa. Lo que pasa es que está funcionando en situaciones en las cuales no amerita esa aparición. ¿Se entiende? ¿No me van a preguntar nada? ¿Por ahora? No. El profesor, por más que no haya un estímulo que desencadene en el momento Sí. el ataque de pánico, Sí. por ejemplo, yo tengo una amiga que sabe cuándo le va a agarrar porque lo primero que le pasa es el hormigueo en los dedos. Sí. ¿Eso le pasa seguido? ¿Es común? Sí. Sí. A veces te das cuenta y a veces no. A veces es una situación, un estímulo interno, como el hormigueo, es algo interno, es algo físico. A veces es una palpitación. O sea, yo por ahí estoy hablando ahora y siento que el corazón empieza a latir más fuerte. Depende de cómo yo interprete esa situación, se va a desencadenar todo esto que vamos a ver ahora, todos esos síntomas. O sea, si yo estoy hablando ahora y siento las palpitaciones, interpreto que me va a dar un infarto, ¿qué me pasa a mí? Se incrementa. ¿Se incrementa qué? El temor. El temor, se incrementa el miedo y se incrementa la activación fisiológica y van a aparecer todos estos síntomas de los que hablábamos hoy. Pero es mi propia interpretación de los síntomas que hace que se active la respuesta. ¿Entiendes? Sí. A veces la persona no es consciente de cuál es el estímulo que lo desencadena, pero si tenemos que indagar y siempre hay algo, siempre hay alguna sensación física o algo externo. La discusión con un papá, una mamá o un novio o una novia también puede desencadenar. Lo importante acá es cómo el sujeto interpreta la situación.
Entonces, ¿cuáles son los cambios? Por ejemplo, las personas que tienen pánico, las personas que tienen ansiedad. La pupila se dilata, ¿sí? Se dilata la pupila, el cambio fisiológico. ¿Lo leen? ¿Llegan a leerlo o no? ¿No? Dice, cambio fisiológico, dilatación de la pupila, beneficio de los cambios, aumenta la discriminación visual para captar el peligro. Si la activación es intensa, empieza a haber sensibilidad a la luz, puntos luminosos y visión borrosa. Las personas que tienen mucha ansiedad, o sea, la activación de la ansiedad es muy intensa, aparecen estos síntomas. ¿Se entiende? Aumento de la frecuencia cardíaca y de la presión sanguínea. ¿Cuál es el beneficio de esos cambios? Se bombea más sangre a los pulmones, brazos y piernas, con lo que se consigue más combustible y oxígeno para luchar y para huir. O sea, empieza a haber más sangre en los músculos para poder afrontar la situación. Y empieza a haber menos sangre en otros sistemas, como el del reproductor, por ejemplo, porque no necesitamos responder, no necesitamos sistemas para poder responder a esta situación. Si la activación es muy intensa, lo que aparece es taquicardia y palpitaciones. También aparece un aumento de la frecuencia y profundidad de la respiración, y también lo que hace es, el beneficio que trae es un aumento del suministro de oxígeno a los músculos, que también funciona como la sangre para poder actuar. Pero ¿qué pasa? ¿Cuáles son las sensaciones que traen, las sensaciones físicas que trae? Si esto es muy intenso, el hormigueo, el mareo, la debilidad, la sensación de desmayo, la sudoración. Entonces, si nosotros, por ejemplo, empezamos a hiperventilar ahora, empezamos a tener todos esos síntomas. Las personas que tienen pánico, muchos de ellos, no todos, hiperventilan. Y entonces, por la hiperventilación, por estar asustado, aparecen todos esos síntomas. ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? ¿Me siguen? O sea, todo lo que le pasa a la persona, de alguna manera, tiene alguna explicación orgánica. ¿Esto se lo tenemos que decir al paciente o no? ¿Qué dirán ustedes? ¿Qué dicen? Para racionalizar que es un ataque de pánico, no se va a morir. ¿Y no puede ser que genere también sentir todas estas sensaciones si lo sabe? No sé. Vos imagínense un paciente, imagínense la paciente esa que llegó y tiene esos episodios con esas sensaciones y que cree que le va a dar un infarto y que cree que se va a morir. Sí, yo creo que si informás la ansiedad debería bajar. O sea, es ella. Bien. Uno va, me parece, porque tiene la duda y el miedo. Entonces, si tiene una respuesta de más que nada de un profesional, o sea, en el cual confía, me parece que puede servir para que... Está bien. Sí le tenemos que explicar. Porque eso, de alguna manera, le va a permitir al paciente tener una explicación distinta de lo que le pasa. El paciente cree que le va a dar un infarto. Nosotros vamos a ayudar con información, con esta información, a que tenga una explicación distinta. Que lo que le está pasando es otra cosa. Que está hiperventilando, que el corazón está bombeando más sangre de la que necesita bombear en ese momento. ¿Sí? Lo que hacemos es un trabajo reatribucional. El paciente atribuye y lo que le pasa es porque le va a dar un infarto. Y nosotros le vamos a decir en realidad que es una reacción de ansiedad que no tiene por qué estar pasando en ese momento. Eso se llama psicoeducación. Y en los tratamientos que están validados para esta problemática, la primera parte del tratamiento se llama psicoeducación, donde el paciente se le explica qué es lo que le está pasando. Se le explica cómo entendemos el pánico, se le explica qué es lo que le está pasando y le vamos a explicar qué es lo que vamos a hacer para poder ayudarlo a que no le pase más lo que le pasa, o que le pase menos, depende del caso. Todo eso tiene que ver con algo que se llama psicoeducación. Y se hace en las primeras sesiones después de que uno hace la evaluación. No es que la información, no es que si es la otra la codea, porque justo está copiando. No, el darle información no es que lo vas a generar, porque después, bueno, no es que solamente le vas a dar la información, sino después vas a ver que le hacemos otras cosas en el consultorio para que ella también, para que el paciente se dé cuenta que él mismo se puede producir los síntomas.
Como por ejemplo, si yo subo las escaleras ahora hasta el tercer piso, llego con síntomas panicosos. Sí, ustedes se ríen. Sí, ustedes también se suben, también llegan cansados. ¿Qué es la diferencia entre el que tiene pánico y el que no tiene? La interpretación. Yo no interpreto que me va a dar un infarto. Voy a interpretar que no, que para atrás, en realidad. Estado físico. Tampoco es para que se rían tanto. Bien. Eso que les mostré recién, que tiene que ver con esta base biológica de la respuesta, lo hablamos con el paciente y a veces le damos esa información. Depende del paciente, le damos ese cuadrito explicado, lo trabajamos en la sesión y se lo lleva. Bien. ¿Cuáles son los tratamientos farmacológicos que de alguna manera han probado ser eficaces para esta problemática, para este trastorno? Son los antidepresivos tricíclicos, que son las drogas de primera generación, los antidepresivos clásicos, y los de segunda generación, que son los SIRS, los inhibidores, estos inhibidores. Las guías, hoy en día hay, por ejemplo, en el Reino Unido hay unas guías terapéuticas donde está toda la información de todas las investigaciones, y esas guías dicen, bueno, si usted está atendiendo con un paciente que tiene pánico, la evidencia dice que usted tiene que hacer esto y esto. Bueno, una de las cosas que dice que el primer tratamiento indicado es la terapia psicológica, que vamos a ver en un ratito, y los SIRS. Si los SIRS no funcionan, o sea, tenemos que... el tratamiento es de 12 semanas. Si las 12 semanas no funciona, tenemos que probar con la imipramina. Pero la primera indicación es esto, o la terapia psicológica. No es esto solo, ¿sí? ¿Se podría trabajar de terapia psicológica solamente? Sí. ¿Y en qué va? ¿Cómo decidimos si una cosa u otra? Depende de la creencia del paciente también. Si está más abocado a lo biológico y a la medicación, digamos, que acepta más la medicación que el tratamiento psicológico. Anotate un punto para el examen. Tal cual. En esas guías del Reino Unido dicen que en realidad uno le tiene que informar al paciente. Esto igual es algo que, a ver, como es muy ajeno a lo que hace la mayoría de los psicólogos en Argentina. Lo que se hace en realidad es decirle al paciente, este tratamiento funciona, este tratamiento funciona, este tratamiento farmacológico también funciona. Y le damos información al paciente de esos tratamientos, y el paciente tiene que poder decidir. Porque en realidad nosotros creemos que los pacientes tienen autonomía y tienen el poder de decidir sobre qué es lo que vamos a hacer. Eso se llama consentimiento informado, que muchas veces no se practica. El paciente tiene que saber cuáles son los tratamientos que funcionan y poder elegir, esto sí, esto no. A veces, bueno, algunos señores dicen que cómo decidimos entre mandarlo al psiquiatra o hacer un tratamiento psicológico en función de las preferencias del paciente. Una pregunta. ¿Está el tratamiento no inhibe los síntomas? ¿Cómo? ¿Está el tratamiento con fármacos? Sí. Ahora vamos a ver alguna investigación. Pero ahí el tratamiento está apuntado a lo sintomático. Y ahora vamos a ver en ese caso también, o sea, el tema es, los tratamientos psicológicos que están validados empíricamente y que nos sirven un montón, también están apuntados a los síntomas. Y vos me decías, bueno, pero eso no es nada. Y sí, es muchísimo. Porque si la persona cree que se va a morir cada vez que le da un ataque y después de 2 sesiones ya no cree eso, ¿qué más crees? Ahora, ¿cuándo nosotros nos tenemos que meter con otras cuestiones para que no le vuelva a pasar? Que es el tema de las recaídas. Ahora eso también lo que vamos por ahí, algo de eso vamos a ver. O sea, los tratamientos empíricamente validados también van a los síntomas, y apuntan a los síntomas. O sea, y lo que quiere el paciente, ¿qué es lo que quiere cuando consulta por esto? Eliminar los síntomas. ¿Quiere eso? Lo que nosotros tenemos que ver es si con el tratamiento que vamos a hacer es que los síntomas desaparezcan, y tenemos que poder pensar si esos síntomas van a volver o no. Si hay que trabajar otras cosas o no. ¿Se entiende? Eso es la prevención de recaída.
No, dentro del programa está la prevención de recaídas, que está en las últimas 2 o 3 sesiones. Pero no. Quiero trabajar desde el comienzo, una Sí, pregunta. otras cuestiones que después lo vamos a ver con la paciente. Sí. Te quería preguntar la pequeña varilla. No. Igual yo de... No. No, pero no está dentro de esos. ¿En cuál? Ahí no, porque por ahí alguno me falta. No tengo conocimiento de todos los fármacos. Yo sé en general. Después vos, por ahí el paciente te dice, no estoy tomando tal cosa y de un laboratorio que no conoces, bueno, te metés a Google y fijate si es un CIRS o es un medicamento de primera generación. Ahora, lo que sí sabemos hoy, que las benzodiazepinas, como la del Prozalan y el clonazepam, no funcionan para un tratamiento crónico, para un tratamiento a largo plazo. Las guías del Reino Unido dicen no demos benzodiazepina. Está escrito también para psiquiatras, no para psicólogos. Nosotros no medicamos, estamos de acuerdo, ¿no? Muchos pacientes que van a atender, ustedes van a llegar medicados y van a llegar tomando benzodiazepina, el famoso ribotril, para el pánico. Y hay gente que dice que no hay que usarlo. Pero no por una cuestión que lo genera o no por una cuestión de hace nada. Porque si yo tengo, por ejemplo, me dan ataques de pánico cada vez que vengo a dar una charla del mes. ¿Sí? Entonces el día que vengo a dar un ataque, que vengo a dar una charla, me tomo una sublingual, tomo una pastillita abajo de la lengua y vengo y doy la charla pendiente. Eso es lo que hace. En realidad lo que hace es un agente de mantenimiento, mantiene el problema. No cambia nada, o sea, sí, enfrento la situación, pero necesito siempre estar con un fármaco, ¿se entiende? Nosotros nos generan eso, los antidepresivos. Bien. ¿Se va entendiendo, chicos? ¿Sí? Pantalla en blanco. Dentro de los tratamientos psicológicos, los que han probado ser efectivos es el programa de tratamiento del control del pánico de Barlow y su grupo, que ahora vamos a ver algunas cosas de él, y hay otro tratamiento que se llama terapia cognitiva, que es el modelo del grupo de Clark y Salkowski, que está basado en el modelo de Beck. Y tienen mucha investigación. Cuando hablamos de investigación, hablamos de investigación experimental, de trabajar con muchos pacientes con pánico, a unos, por ejemplo, en el 98, uno de los primeros estudios del grupo de Barlow, trabajaron con 4 grupos de personas, todas con pánico. El primer grupo es de terapia cognitiva, del programa de control del pánico de ellos. El otro grupo se aplicaba relajación aplicada, se llama OS. Que él dice que también la relajación sirve de alguna manera para los trastornos de ansiedad, para el pánico, y aplicaron también terapia cognitiva, el programa de Barlow, conjuntamente con la relajación, que fue el tercer grupo, y el cuarto grupo, una lista de espera. La lista de espera son personas que tienen pánico y esperan que los otros terminen la investigación y después se los evalúan otra vez. ¿Se entiende? Es un grupo de gente que no recibe tratamiento para poder compararlos con las otras personas que sí recibieron tratamiento. Los resultados, mejores resultados, o sea, estos, los que estaban en lista de espera, siguieron con pánico y estos 3 les disminuyó el pánico. Se hizo un seguimiento a los 6 meses de terminar el tratamiento. Estos tratamientos son de 12 sesiones alrededor. ¿Sí? 12 sesiones son 3 meses. Una vez terminadas las 12 sesiones, a los 6 meses se vuelven a evaluar los pacientes. Se los llama y se los evalúa para ver si tienen o no la problemática. El 71% de este grupo seguía sin pánico y el 22% solamente de aquellos que habían recibido relajación. Como que demuestra que a lo largo del tiempo se mantiene después de 6 meses. Hay algunos que no, pero no es un 100%, ¿se entiende?
¿Algún comentario? ¿Algo que les parezca raro? Cuando hablamos de evidencia basada, la práctica basada en la evidencia, hablamos de este tipo de investigación, no es de una investigación que yo hago y él, por ejemplo, es el psicólogo que investiga y yo soy su paciente y él me ayuda a mí y él escribió un libro sobre eso, o un artículo. Eso no es evidencia hoy en día. Es con mucho control. Es una evidencia esta que puede servir para después probarla, pero con eso no estamos probando nada. Por ahí a mí me ayuda mucho él, pero él no sabe por qué realmente pasó, por qué me mejoró. Porque no hay control. Acá hay grupo control, ¿se entiende? Hay control de variables, hay muchas otras cosas que cuando estamos en el consultorio con los pacientes no lo podemos hacer. Pareciera que se mantiene bastante en el tiempo, según este artículo. Hay otra investigación del 90. Estas son las primeras investigaciones del programa. Después del 90 o del 98 para adelante hay cientos de investigaciones que comparan los tratamientos y que los van cambiando aparte. Probaron la terapia de control del pánico y después del tratamiento 87% estaban libres de pánico. Los que habían tomado benzodiazepina, las que hoy ya sabéis, esto es del 90, los que hoy ya sabemos que no hay que usar, el 50% estaba bien y el otro 50% no. A un grupo se le dio placebo farmacológico, se le daba una pastilla que en realidad era inocua y de eso el 36% mejoró y el otro resto no. Y los de lista de espera, hay un 23% que mejoraron solitos. ¿Alguien levantó la mano ya? No. Bien. Ese es de un programa. Y del otro programa, que es el de Clark y Salkovsky, también han hecho más o menos lo mismo. Probaron y compararon terapia cognitiva de la imipramina, la relajación de O y la lista de espera. 4 grupos. Mejores resultados que en la lista de espera, o sea, tuvieron mejores resultados estos 3 tratamientos que aquellos que no recibieron tratamiento. Y se hizo un seguimiento de los 6 a los 15 meses. Y solo hubo un 5% de recaída. Con la imipramina hubo un 40% de recaída y con la relajación solo hubo un 25% de recaída. Cuando uno va a trabajar con pacientes que se deprimen, por ejemplo, con pacientes que tienen pánico, tienen que saber qué es lo que dicen en la investigación. ¿Qué dicen acerca del tratamiento? ¿Por qué es lo que van a tener que usar? Si no, ¿qué es lo que van a usar? En el 96 también se probó terapia cognitiva, relajación y lista de espera. Pasó exactamente lo mismo. Se le informa al paciente de que no es 100% seguro, ¿no? ¿Y cómo se responde? ¿O cómo trabajamos con el que va a estar en recaída? ¿No? Porque imagino que debe ser bastante distinto pasar por el tratamiento psicológico. A ver, una de las cosas que nosotros le decimos a los pacientes, por ejemplo, que tienen pánico, es que nosotros no vamos a hacer que la ansiedad desaparezca. Porque la ansiedad es una respuesta que no sirve. Lo que vamos a tratar es que él la interprete de una manera distinta y que la controle de alguna manera. O sea, que no sea tan intensa. Y le vamos a decir que de acuerdo al tratamiento que apliquemos, bueno, si hay un porcentaje de pacientes, y cuando son investigaciones que hay un porcentaje del 20% de 100 pacientes hay 20 que no mejoran con el tratamiento. Pero eso lo decimos. ¿Por qué es lo que dice la investigación? Yo no sé a ciencia cierta que de todos los pacientes que tienen pánico que yo atienda les va a dar resultados. Porque no, las investigaciones no dicen eso. Dicen que en un 80, un 95% o un 90% sí funciona. ¿Sí? Es que también yo creo, ¿no?, que no cualquier paciente es para cualquier terapeuta ni cualquier terapeuta para cualquier paciente. Por ahí con un terapeuta o una cierta teoría no funciona, pero con otro terapeuta aplicándola puede ser que sí. Sí, más o menos, sí. Medio punto, más. Uno no aplica teorías en realidad, lo que aplica son intervenciones, técnicas. Y algunos pacientes se benefician más con algunas técnicas y otros no. Depende de características del paciente y depende de características de las técnicas. Y a su vez, hoy esto de
La charla se llamaba de la psicoterapia, del cognitivismo a la psicoterapia unificada. Está bien, estos son modelos cognitivos, pero lo que hoy se está investigando, por ejemplo, es los mejores ajustes entre pacientes y terapeutas. Más allá de lo que dicen las técnicas, de lo que dicen las investigaciones respecto a los tratamientos, buscamos qué terapeutas pueden ayudar, o sea, qué terapeutas con qué características pueden ayudar más a qué pacientes con qué características. ¿Se entiende? Independientemente del tratamiento. Por eso estamos hablando también hoy de unificación, de conocimientos que van más allá de las concepciones teóricas que uno pueda manejar. Bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna otra? Entonces, los tratamientos de mayor sustento son, como dijimos, el de Barlow y el de Clark y Salkoff. Eso se denomina, son psicoterapias de primera elección. Hoy hay investigaciones que prueban algo de estos tratamientos, pero informatizados, donde el paciente puede verlo en una computadora y se le dan ciertos recursos para manejar las crisis de ansiedad. Y lo que está demostrando es que funciona. Les guste o no les guste, es lo que dice la investigación. Es más, ese mismo alguno de estos programas, creo que el de Barlow, no recuerdo si es el de Barlow o el de Clark, son tratamientos de 12 a 15 sesiones. Lo que se hizo fue reducirlo a 7 sesiones y a su vez 7 u 8 contactos telefónicos con el paciente de 10 minutos. Y eso también daba resultados. Lo que ellos buscan en realidad es poder ayudar a la mayor cantidad de gente con el menor uso de recursos económicos. Están pensando en eso. ¿Les parece raro eso o no? Digan. Está bueno, sí. Creo que es mejor para el paciente. Hay programas, hay gente que me va a linchar. Hay programas de autoayuda para la depresión, informatizados, que funcionan. Entonces uno va a un lugar en la web, ahí ticlea en cierto link. Algunos son gratuitos y otros son pagos. No están en español. Y algunas personas se benefician en función de lo que dice y de lo que tienen que hacer. A otros no. A eso, bueno, cuando eso no funciona, consulte a un psicólogo o consulte a un psiquiatra. Es lo que se está dando a nivel mundial. Y más esto de lo que ya se probó con tratamientos cara a cara, probarlos de manera virtual. Bien. El tratamiento de Clark tiene 4 componentes. El primer componente tiene que ver con la identificación de temores, el segundo con una reestructuración cognitiva, un tercero que tiene que ver con inclusive de alguna manera las sensaciones físicas, y otro que tiene que ver con experimentos comportamentales. Ahora vamos a ver cada uno de ellos. Y el de Clark, y el de Barlow tiene una primera etapa de psicoeducación, identificar y desafiar creencias, dar información sobre la hiperventilación y una exposición interoceptiva. Exposición interoceptiva es como lo anterior, es hacerle al paciente, por ejemplo, que baje las escaleras y que las suba y que sienta las sensaciones físicas y que se empiece a dar cuenta que las palpitaciones que él cree que le van a dar un infarto son producto también de otras cosas, que no siempre que uno tiene palpitaciones es porque le va a dar un infarto. O sea, le ayudamos a que empiece a interpretar las sensaciones físicas de otra manera.
Sí, justo leía, antes de venir para acá, una de la revista de la universidad, de Nexos. Ahí hay un texto de 3 docentes de acá de la facultad, que hablan del consentimiento informado. Y dicen, el consentimiento informado es el deber que posee el agente de salud, o sea, el psicólogo que se dedica a la clínica, ¿no?, de informar adecuadamente al usuario de su servicio respecto del diagnóstico, o sea, de lo que le está pasando, explicarle esto que decíamos hoy de la psicoeducación, del diagnóstico, ahí me perdí, el pronóstico, o sea, si lo podemos ayudar o no lo podemos ayudar y en cuánto tiempo creemos que lo podemos ayudar, las intervenciones terapéuticas que podemos utilizar, las posibles complicaciones y los beneficios. Informarle de eso. O sea, el consentimiento informado es la contraparte del derecho del paciente a ser considerado como autónomo y capaz de decidir por sí mismo sobre las decisiones de su vida. O sea, le damos información y de esa información también es partícipe de si hacemos o no hacemos el tratamiento, pero el paciente es el que decide qué hacer o no hacer, en función de lo que el terapeuta sabe. Bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿No? Y vamos a ver punto por punto este tipo de tratamiento que de alguna manera es que también está aprobado empíricamente y que tiene componentes del modelo de Barlow y del modelo de Clark. Es de una psicóloga española que se llama Cristina Botella. Tiene una primera parte del tratamiento que es un componente psicoeducativo. Ahora vamos a ver en qué consiste. Una segunda parte que tiene que ver con una discusión cognitiva de los pensamientos catastróficos. Otro momento que tiene que ver con la entrenación en técnicas de distracción. El uso de experimentos comportamentales, esto de hacerlo hacer cosas que provoquen algunos síntomas. Y la prevención de recaídas, como decía ya la compañera. Ahora vamos a ver en qué consiste cada uno de esos momentos. Bien. La psicoeducación, de alguna manera, como les dije hoy, implica poder darle al paciente una explicación respecto de lo que le está pasando. Y poder transmitirle qué cosas nosotros podemos hacer conjuntamente con él para ayudarlo a que eso que le pasa no le pase más o le pase menos. Entonces el componente psicoeducativo comienza con esta pregunta. Imagínense que acá cuando empezamos el tratamiento, o sea, ya hicimos la evaluación del paciente, ¿sí? Ya lo evaluamos, tuvimos una entrevista, 2 entrevistas o 3 entrevistas, depende de cuánto nos lleve la evaluación, y sabemos que el paciente tiene pánico y sabemos que eso que él tiene lo podemos ayudar con este tipo de tratamiento. O sea, ya lo tenemos ahí, ya le explicamos, de alguna manera ya lo evaluamos y ya sabemos qué le pasa. Tenemos que empezar a trabajar para ayudarlo a que esté mejor. Estamos en ese punto, ¿sí? Esto vendría a ser la primera sesión del tratamiento, después de la evaluación. Si le preguntamos a una persona que tiene pánico, le preguntamos qué es la ansiedad, ¿qué nos podrá llegar a decir? O sea, ¿qué es la ansiedad para ustedes? Si lo tienen que explicar con términos de sentido común, no con términos psicológicos. ¿Qué es la ansiedad? Si les preguntan a sus novios o sus novias, ¿qué es la ansiedad? Papito, ¿qué es la ansiedad? ¿Qué es? A ver. La gana de que llegue algo. Gana de que llegue algo, está bien. ¿Qué más? Estar inquieto, no poder
esperar el Bien. ensayo. Bien, está bien, el paciente nos dice eso, le preguntamos, porque en realidad le preguntamos, nosotros trabajamos con la representación que el paciente tiene de lo que le pasa. Preguntamos que la ansiedad, el paciente nos dice eso, está bien, estamos de acuerdo, es más o menos eso, no necesitamos otra definición. Pero le vamos a preguntar al paciente que tiene ansiedad si la ansiedad es mala o es buena. Pongámonos en la situación. El paciente va a decir mala porque se molesta. Está adecuado. Por lo general te van a decir que la ansiedad es mala. Entonces, de alguna manera, nosotros tenemos que empezar ahí un trabajo de que él empiece a tener una interpretación distinta respecto de la ansiedad. Entonces, una de las cosas que vamos a hacer es decirle al paciente, a ver, ¿quién me dice alguna situación de peligro que le produzca ansiedad a ustedes? La que quieran. Bueno, está bien. No es el ejemplo que yo uso, pero bueno, está bien, rendir un final. Rendir, está bien. Eso provoca, a ver, no nos va a servir, no nos va a servir. Calidad de la calle oscura de los... Ahí no está. zona peligrosa. Ahora después te explico por qué no nos va a servir. No quiere decir que uno no tenga ansiedad, pero me parece que ahí la ansiedad, para el ejemplo que yo pienso, no es funcional. Después hablamos. Caminar de noche. La calle oscura no zona peligrosa o directamente... Bien, está bien. Entonces, en esa calle oscura, por ejemplo, vemos que vienen dos personas. ¿Sí? Vienen caminando dos personas y las tengo a 100 metros. ¿Qué pensamos? ¿Qué pensamiento se les ocurre? Una calle peligrosa, dicen ustedes, y vienen dos personas oscuras. Nos van a robar. Bueno. Bien. Si ustedes creen que les van a robar, ¿qué cosas sienten? Miedo, sí. ¿Y cómo se expresa el miedo? Bien, ¿qué respuesta? Se acelera el corazón. Bien. Palpitaciones. ¿Qué más? Transpiración. ¿Qué más? Alerta. La alerta, está bien. Bien. ¿Y qué hacen? Corren. Bien. Mira para el otro lado. Entonces, con esto mismo que ya le voy preguntando al paciente, porque ustedes funcionan de paciente ahora, con un ejemplo que ustedes pusieron. La ansiedad se compone de pensamiento, se compone de una activación fisiológica y se compone de una conducta, que es, en este caso, correr. La ansiedad está compuesta por esas tres dimensiones. Con los pacientes trabajo con un pizarrón. O sea, yo esto así como lo hago con ustedes, lo hago con el paciente. Trabajo con un pizarrón y con esa letra horrible. Ansiedad. También uno trabaja mucho, o sea, esto de, ustedes, de robarles una sonrisa con esta tontera que yo dije, es trabajar la alianza. Es que ustedes se sientan cómodos y yo también me sienta cómodo. Y con los pacientes eso también funciona. Así que uso la desprolijidad para trabajar otras cosas. Bien, entonces le decimos al paciente que la ansiedad, de alguna manera, en función del ejemplo que nos dio él, está compuesta por estas tres dimensiones. Está bien. Ahora le vamos a dar un ejemplo. Después de eso le decimos al paciente que se piense que está en la casa, está en una habitación de la casa, está mirando televisión y siente que
se abre la ventana de la habitación, del dormitorio, la pieza, y se rompe el vidrio, y piensa que es un ladrón. ¿Sí? Entonces le decimos, el pizarrón es un poquito más grande y lo empezamos a romper acá. Pensó que era un ladrón, entonces le decimos lo mismo. ¿Qué sintió físicamente una vez que pensó que era ladrón? El paciente, ¿qué nos va a decir? Ustedes están en su casa, pónganse en el ejemplo. Es lo mismo, bien, la activación fisiológica. Entonces tenemos, pensó que era un ladrón, tenemos la activación fisiológica, ¿y qué va a hacer? ¿Qué hacen ustedes si pasa eso? Algunos corren, otros llaman a la policía y otros van al carajo. Depende de la locura de cada uno. Bien. Le decimos, una vez que vimos el ejemplo y cómo en ese ejemplo se dan las 3 dimensiones, le decimos que ahora está sentado en la misma habitación, que escucha que la ventana se abre y que se rompe el vidrio, pero que piensa que es el viento, que el viento abrió la ventana e hizo que se rompiera el vidrio. ¿Sí? Otro pensamiento. ¿Qué pasa con la activación fisiológica? No va a ser la misma. No va a ser la misma, va a ser mucho más leve todo. ¿Y qué va a pasar con el comportamiento? Va a ser algo más caro. Bien, bien. Entonces le preguntamos al paciente, ¿qué diferencia hay entre una situación y otra? Situación de felicidad. Sí, pero ¿qué? Interpretación del paciente. Ahí está. La diferencia está en que en una interpretó que era un ladrón y la otra interpretó que fue el viento. Con eso le estamos mostrando que en la ansiedad lo que predomina, lo que manda, es cómo nosotros interpretamos las situaciones, independientemente de cómo sea la situación. El pensamiento, de alguna manera, para estos modelos, gobiernan la activación fisiológica y gobierna nuestro comportamiento. Otra de las cosas que le tenemos que hacer, que el paciente tiene que saber con estos ejemplos, es que en este ejemplo de que vienen las 2 personas y creemos que nos van a robar. O sea, si nosotros vienen 2 personas en una zona que es oscura y que nosotros sabemos que es peligrosa y no sentimos miedo, ¿qué pasa? No, seguimos caminando. Seguís caminando. Muchachos, ¿qué pasa? Hay más probabilidad de que te roben que no. Bueno, en ese sentido le tenemos que enseñar al paciente que la ansiedad es adaptativa. La respuesta de ataque y huida es adaptativa. Si nosotros reaccionamos de esa manera, aunque sea un prejuicio, es menos probable que nos roben. Quizás capaz que da la vuelta a la esquina y te agarran otro. Bueno, está bien. Nada, es como si ustedes ponen el ejemplo de un león. Se ven un león y si dicen, qué lindo gatito, van y le van a tratar y les va a comer la mano. Mínimo. Pero si le tienen miedo y se esconden, se van a salvar. La ansiedad tiene un valor adaptativo. Todo esto es parte de la psicoeducación. Y todo esto de alguna manera lo trabajamos con ejemplos y con ejemplos que trae el paciente, que le pedimos a él. Menos el de la habitación, ¿no? Otra de las cosas que le tiene que quedar en claro al paciente es que la bibliografía dice que ninguna persona le ha dado un infarto por un ataque, por tener pánico. Las personas no se mueren por tener pánico, que es algo erróneo. O sea, que la evidencia es que nosotros, los seres humanos, no nos morimos por pánico. Sí nos morimos por un ataque cardíaco, que es distinto, pero por pánico no. Eso que es tan sencillo decirlo, al paciente lo alivia muchísimo, mucho. Ya que alguien, un profesional, le diga que en realidad la reacción que tiene no produce la muerte, alivia un montón. Ahora ustedes dicen, y bueno, el paciente le cambias el pensamiento así, tal cual, en un ratito. No, algunos lo toman bien y otros no creen tanto. O sea, depende también del nivel de resistencia que tenga el paciente. No es que esto es mágico. Le digo, no, nadie se muere del pánico y listo, ya se va. Bien. ¿Estamos hasta acá? Bien. La compañera, otra de las cosas que tenemos que hacer en esta sesión, que a ver puede ser una sesión o puede ser 2 sesiones, porque en general lleva una sesión, es explicarle al paciente
hasta ahora hablamos de la ansiedad en general. Explicar al paciente cómo se desencadena el pánico. Entonces le vamos a tener que, a partir de un ejemplo que nos trae el paciente, le vamos a explicar esto. Estímulo, dice ahí. Vamos a usar el ejemplo de la compañera, de la amiga de la compañera. Aparece con un hormigueo, dice. Aparece un hormigueo en las manos, ¿sí? El estímulo es interno. El estímulo también puede ser externo, puede ser una discusión con alguien, puede ser venir acá, venir a escucharme a mí les puede dar pánico. Externo sería verle la cara a Pablo, verle la jeta a Pablo. O interno como la sensación de hormigueo. En este vamos a usar el interno. Ese hormigueo, ¿sí?, lo vamos a sentir como una amenaza. Esa amenaza, ¿qué es lo que va a generar? Le preguntamos al paciente. Imagínense en esta paciente que vimos esa viñeta. ¿Qué genera? El hormigueo. Si ya es la persona que tiene pánico. Ahí está, miedo. Se lo vamos preguntando al paciente y el paciente nos va diciendo esto, porque es lo que le pasa. Cuando aparece el miedo, imagínense que ya explicamos cómo funciona la ansiedad en relación a los pensamientos. Cuando uno tiene miedo, ¿qué pasa? Palpitaciones. Bien, la activación fisiológica. Que en este caso, palpitaciones, lo que ustedes quieren. Y le preguntamos al paciente, y una vez que empezaste después del hormigueo, que te asustaste y que tenés palpitaciones, ¿qué pasa? ¿Qué le pasa al paciente? ¿Qué cree? Ahí aparece la interpretación catastrófica. Y eso aumenta la amenaza. Y eso que dijeron ustedes es lo que dicen los pacientes. Por ahí dice, bueno, sí, creo que me va a dar un infarto o me voy a desmayar. Pero a partir de un ejemplo le explicamos. No es que yo le digo. Cuando hablamos de psicoeducación, no es que uno es como acá, viene y da la clase. No, en realidad trabajamos y le explicamos al paciente lo que le pasa en función de lo que le pasa al paciente y en función de los ejemplos. Y así se produce el pánico. De esta manera, los modelos que dicen, los modelos del modelo de Clark y el de que la interpretación catastrófica de la activación fisiológica es lo que produce o desencadena el pánico. Con esto, ¿qué hacemos? De alguna manera, le damos al paciente un modelo distinto de explicación respecto de lo que le está pasando. El paciente entró pensando que le iba a dar un ataque cardíaco y se va de la sesión pensando que le pasa todo esto. ¿Se entiende? Bien, terminamos con la parte psicoeducativa. ¿Alguna pregunta? Si no me creen en lo que les digo, tienen alguna crítica, díganme, no hay, podemos debatir. O alguien piensa distinto. Porque me parece muy ajeno a lo que ustedes ven en la facultad. Una pregunta. ¿Por qué no servía el ejemplo del final? No sirve en el sentido de que si yo tengo mucho miedo para dar un final y me paraliza, no es adaptativo de alguna manera. Tendría que armarlo de otra manera. Está bien que ustedes tengan ansiedad para dar un final. Yo para venir acá tenía ansiedad. Esa ansiedad me permite a mí ponerme a leer, armar el power. Si no tuviese ansiedad, digo, bueno, sí, voy a hablar con estos pibes un rato y algo les digo. Pero como a mí no me pasa eso, tengo un poco de ansiedad, algo que me hace que yo prepare la clase. Si tuviese mucha ansiedad, no puedo funcionar. No es adaptativo. O sea, en realidad por ahí sí lo podría haber armado. Pero no es algo que lo hacía casi, no es un ejemplo que uso con los pacientes que tienen pánico. Utilizo otro ejemplo, trato de que sea otro. Pero sí puede ser algo que suceda, digamos. Sí, no, tal cual. No.
tal cual. Tal cual. Y es lo mismo lo del pensamiento. O sea, si yo interpreto que la materia es difícil, o yo interpreto que los profesores me van a hacer las cosas difíciles, ustedes no usan esa palabra, quizás no otras por ahí, que los profesores me van a cagar, van predispuestos de una manera distinta que si dicen, bueno, no, nada, estudié y me van a tomar, me van a preguntar y voy a responder lo que sé y ya está. Son dos actitudes distintas y son dos acciones distintas. Si hay mucha ansiedad, o sea, el procesamiento de la información es más difícil. Si yo estoy estudiando sentadito ahora y pensando que me van a joder en el examen, que el examen va a ser difícil, que esto y que lo otro, más vale que la información que yo voy a estar leyendo no va a llegar de la misma manera que si yo la leo estando tranquilo. Y si en el momento del examen sentís tanta ansiedad que no puedes alcanzar el proceso y te vas, ¿estás No, porque justamente, está bien lo que la señorita dice. Como cuando ves a la gente que viene caminando que te vas para otro lado, te vas corriendo. Pero es distinto ahí, porque en esa situación, si vos evitás, en la situación de examen, vos evitás dar los exámenes, mantenés el problema, ¿entendés? El tipo que tenés adelante, o la tipa con los profesores, no te van a matar. ¿Entendés? Vos tenés que dar y afrontar la situación. La idea es que cuando uno más evita, en los trastornos del problema de ansiedad, lo que mantiene la ansiedad, o sea, ¿qué hace que la ansiedad se mantenga? Es la evitación. Si yo tuviese miedo a hablar en público, no estaría cagando la clase, la hubiese evitado. Si me llaman los chicos del medio y digo, no, la verdad que no puedo, tengo mucho trabajo en el consultorio. Pero en realidad es porque no me animo a hablar delante de la gente. Como yo evito, lo que hace eso es mantener el problema. Entonces, como principio general, esto de la psicología o la psicoterapia verificada, hoy sabemos que las personas que tienen ansiedad, como el pánico, que está dentro de los problemas de ansiedad, una de las intervenciones es lograr que el paciente se exponga. Que el paciente no evite. Porque la evitación lo que hace es mantener el problema. Diga. Y con este tratamiento no hay la incidencia de que pueda, por ejemplo, si no, ya está, yo no me agarro de vuelta por un lapso de unos cuantos años. ¿Hay evidencia de que no les agarra más el ataque de pánico? Y en algunos sí, y en otros no. Esas investigaciones dicen que a los 6 meses se mantenían, hay un 80% que se mantenían sin síntomas y un 20% sí. Hoy sabemos que el porcentaje es más alto, la recaída, pero sabemos por qué se producen las recaídas. Ahora lo vamos a ver. Está bien la pregunta. Y ahora vamos a ver, entre hoy y mañana, que estos tratamientos, que son tratamientos manualizados, sirven para algunos pacientes y para otros no. Porque no todos los pacientes son iguales, no todos los pacientes se presentan al consultorio de la misma manera. Los pacientes les pasan cosas distintas, pueden tener los mismos síntomas, pero la vivencia que tienen es totalmente distinta, pueden tener aparte algún otro problema aparte de esos síntomas. ¿Sí? No se busca el origen del problema. ¿Cómo? Que no se busca el origen del problema si el paciente no lo quiere. Depende, claro. Ahora con el caso este vamos a ver, nos vamos a meter con algo de eso. Por lo general lo que les pasa a los pacientes es que tienen eso que se llama, que ellos llaman pánico, algunos te dicen panic attack, te lo nombran en inglés. Quieren resolver eso solo. Uno tiene, a partir de la evaluación, tiene que ver si eso que le pasa lo podemos resolver con un tratamiento manualizado, que está más bien estandarizado, como te estoy mostrando, o aparte tenemos que hacer alguna otra cosa más. Pero eso te lo va a decir la evaluación que vos hagas. Y eso se lo va a tener que transmitir al paciente. Pacientes que se van a beneficiar con esto y hay pacientes que hay que hacer algunas otras cosas más aparte de esto. ¿Y no existe alguna tendencia genética a controlar estos ataques? No se sabe eso. No genética. Hoy, está bien la pregunta del señor. Vamos a ver una cosita que quedó acá. Y que esto no es el DSM y que responde... No me acuerdo... Frank. ¿Eh? Frank. Bien.
Hoy la psicopatología, ya salimos del DSM y no estamos hablando de un modelo teórico en particular, estamos hablando más de esto de que se habla de psicoterapia unificada, del conocimiento más allá de las teorías. Estas cosas que separa el DSM, por un lado separa los trastornos de ansiedad y por otro lado separa los trastornos depresivos, como dos cosas distintas, ¿sí? Eso hace el DSM. Hoy hay investigaciones que dicen que esas dos grandes problemáticas, dentro de la depresión hay varios tipos de depresión y dentro de los trastornos de ansiedad hay varios tipos de trastornos, ¿sí? Hay investigaciones que dicen que estas problemáticas, que hoy se llaman en realidad trastornos emocionales, tanto las depresiones como los trastornos de ansiedad, que no lo llama así el DSM, pero sí se llama trastornos emocionales, comparten esas dos, las depresiones y los trastornos de ansiedad, un factor general de afectividad negativa, que es estable y que algunos autores dicen que es heredable, y que tiene que ver con preocupación, miedo, enojo, tristeza y culpabilidad. Lo que se sabe es, si nosotros separáramos, dijéramos, de la mitad para acá, yo incluido, estamos deprimidos, y de la mitad para allá tienen trastornos de ansiedad. En todos, la afectividad negativa es alta. Es algo como un factor general que predispone, pareciera, o está por debajo de esos síntomas. Tengamos depresión o tengamos ansiedad. Eso responde a lo que vos preguntabas. Sí, hay autores que te dicen que hay una cuestión de rasgo de personalidad o de estabilidad que tiene que ver con la afectividad negativa. Pero también los dos grupos se diferencian por dos factores distintos. En los trastornos de ansiedad hay una activación fisiológica que las personas que están depresivas no lo hay. Y el factor específico de la depresión se llama, en realidad se habla de que tiene una afectividad negativa, hay positiva, baja. Afectividad positiva, baja. Estas personas que están acá no disfrutan de las cosas que hacen. Se llama anedonia, están como muy pasivos respecto de... no responden a las situaciones agradables. Eso es específico de las personas que tienen depresión y lo específico de las personas que tienen ansiedad es la activación fisiológica. Y lo que comparten es la afectividad negativa. Hoy se está hablando de un modelo tripartito respecto de los trastornos emocionales, que son todas las depresiones y los trastornos de ansiedad, que tiene que ver con esto, la afectividad negativa, la afectividad positiva y la activación fisiológica. Tengo un montón, porque yo me imagino las preguntas que van a hacer, entonces tengo un montón de mina. Ahora me preguntan otra cosa y busco otra. Bien. ¿Vamos bien? Tenemos media hora. ¿Están aburridos? Digan la verdad. En total no tienen que probar nada. Es hoy, mañana y después no va a haber más. Bien. Después vamos a ver más lo que decía la compañera, hoy se fue, de esto de la recaída o no, y cuándo, con qué pacientes funciona y con qué no, con qué pacientes no. El objetivo de esta parte psicoeducativa es que dejen de temer a las sensaciones y no a que éstas desaparezcan. O sea, las reacciones de ansiedad las vamos a seguir teniendo. Vamos a sentir algunas palpitaciones, los pacientes también. El tema que vamos a tratar de trabajar es que no le teman. O sea, lo que vamos a trabajar es que no tengan esa interpretación catastrófica. Cuando sientan un síntoma o una palpitación o sientan que se ahogan, no piensen que les va a dar un infarto o que se van a desmayar o que... Ese es lo que... La ansiedad no va a desaparecer. Bien. La otra etapa del modelo, la discusión cognitiva. Bien. Dice, en esta parte lo que tenemos que hacer es definir el pensamiento negativo. O sea, que el paciente nos tiene que definir bien esa interpretación catastrófica. Tiene que ser algo que sea de alguna manera que nosotros
Si el paciente dice, no, temo por mi salud, no nos sirve. Necesitamos algo más concreto. ¿Sí? Como esto, miedo a tener un infarto, miedo a marearme. Ese sería el pensamiento negativo. Tenemos que poder identificarlo. Una vez que lo tenemos identificado, tenemos que hacer un análisis de evidencia a favor y en contra respecto de ese pensamiento. Entonces el paciente dice, tiene miedo a que le dé un infarto. Entonces le preguntamos, ¿por qué? ¿Por qué crees que te va a dar un infarto? Ustedes son el paciente, ¿qué dicen? Por los síntomas físicos. ¿Cuáles síntomas? ¿Cuántos ataques de pánico tuvieron? No, díganme un número. 20, 10. Y en esos 10 ataques de pánico, ¿cuántas veces tuviste un infarto? Pero la persona después en los reiterados ataques sigue pensando que le va a dar un infarto, sí. ¿O cree que es desagradable la sensación, pero sabe que no va a pasar nada? Sin la explicación sigue creyendo. ¿Sí? No todos creen de la misma manera. Es como vos tenés la creencia y después tenés que evaluar cuánto es. A ver, ¿cuánto crees realmente es? Exacto. Porque hay gente que está recontra segura que le va a dar un infarto. Son los más resistentes. Y hay otros que no, están por ahí sí, por ahí no. Con todo esto vos le vas a empezar a explicar, es más fácil que tengan otra situación distinta. Y otros que no, son más resistentes al cambio. Entonces, y nosotros tenemos que empezar a mostrarle que ese pensamiento que él tiene no es correcto. Porque muchas veces tiene palpitación, o sea, con esto, bueno, le decimos al paciente, por ejemplo, que esto baje y suba las escaleras. Y que viene con la palpitación. ¿Qué es lo que pasa? Y le va a dar un ataque cardíaco. Por ahí dice eso, por ahí no. Pero una vez que se siente y se tranquiliza, no tiene nada. O sea, con eso, ¿qué le estamos dando también? Le estamos dando un poco de control respecto de sus síntomas. Le decimos, el paciente aprende de alguna manera a producirse el síntoma y a darle una interpretación distinta. ¿Se entiende? Buscar interpretaciones alternativas, que todo esto tiene que ver, lo van a, de alguna manera viene de la mano de la parte psicoeducativa. Imagínense que en la parte de psicoeducación trabajamos también el cuadrito que vimos de la activación fisiológica y los síntomas que producía, eso también va en la parte de psicoeducación. Entonces de ahí también vamos a sacar interpretaciones alternativas respecto de los síntomas, que los síntomas esos están porque hay una reacción de ansiedad y no porque tiene un infarto. La desdramatización es otra de las técnicas que se puede utilizar, que no la podemos utilizar con el miedo al infarto, pero sí con el miedo al desmayo. Pacientes que tienen mucho miedo a desmayarse. En realidad la interpretación catastrófica a veces es desmayarse. Y eso nosotros le podemos preguntar al paciente. Si vos tenés que evaluar esa situación de desmayo, de 0 a 10, ¿sí? ¿Qué tan negativa es? Cuanto más cerca de 10, más negativa. ¿El paciente qué va a decir? Bien, va a decir 10, te van a decir 10, te van a decir 9 si la están pasando muy mal. Bien. Le decimos al paciente, esto imagínense que el paciente ya lo venimos viendo hace varias sesiones y hay una buena relación. ¿Sí? Hay una relación de confianza entre los dos. Entonces yo le puedo decir, ponerlo a pensar, y bueno, imagínate ahora, le podemos decir que es un juego, que nada más para que él piense en otra cosa, que vas al médico. Y el médico, porque vas con un dolor en el estómago, y el médico te dice que tenés una enfermedad terminal. Que tenés alguna posibilidad de sobrevivir con tratamiento, o por ahí, no, hay un 50 y un 50. De 0 a 10, ¿cuánto evaluás eso? ¿Qué diría el paciente? Como negativo. Como negativo. Lo vería como algo negativo, sí. No evaluaría la parte de... Sí, pero si lo otro lo evaluó de 0, lo evaluó en 10, el desmayo. ¿Ustedes creen que va a evaluar igual? Y depende del valor que vos le des. Si decís a 10 no va a evaluar como 10, que es el máximo. Ahí está, lo que dicen es eso, que necesitan otra escala.
no de 0 a 10. Eso es desdramatizar. ¿Se entiende? Eso es desdramatizar. O sea, le mostrás un ejemplo, algo que en realidad algo mucho peor. Por eso les digo, no, con el infarto no se puede hacer. Si el paciente tiene miedo al infarto, no lo podés desdramatizar. Los recursos técnicos van variando de acuerdo a lo que le pasa al paciente. Es que siempre usamos lo mismo, de acuerdo a lo que le está pasando. Bien. Hay un recurso técnico para el miedo a los que tienen miedo a la asfixia. Esto nunca lo hice igual. Entonces, el paciente, pues están hablando, el paciente está hablando con el terapeuta, y yo soy el paciente y él es el terapeuta. Entonces el terapeuta me dice, bueno, Pablo, ahora aguantar la respiración. Entonces yo aguanto la respiración, me quedo sin respirar, y él sigue hablando. Y yo sigo sin respirar, y él sigue hablando, y llega un momento que no aguanto más. Nada, no puedo aguantar, no puedo no respirar porque es una respuesta autónoma, es automática. Entonces, el ejercicio es que no nos vamos a morir de asfixia en realidad, porque es una respuesta autómica, no es autonómica, no es una respuesta inconsciente. No podemos dejar de respirar, ¿entiendes? Por un problema de ansiedad. No, yo igual nunca lo hice, pero la bibliografía está. Y la otra es trabajar la utilidad del pensamiento. ¿Para qué le sirve al paciente pensar que le va a dar un infarto o si tiene alguna consecuencia positiva? Darse cuenta, o sea, de que en realidad ese pensamiento negativo es muy inútil y trae más que nada consecuencias negativas. Bien, eso hace a la discusión cognitiva. Otro componente del tratamiento es el entrenamiento en respiración lenta. Con este componente ahí no están todos de acuerdo. Algunos psicólogos dicen que el entrenamiento en respiración lenta sirve y otros dicen que no. Yo lo he utilizado y funciona. Y no lo he utilizado con pacientes que tienen pánico, igual mejor. La bibliografía está dividida por distintas razones. El paciente que tiene pánico hiperventila, ¿sí? O sea, siente que no puede respirar, pero en realidad lo que le está pasando es que los pulmones están llenos de aire. O sea, los pulmones son como dos globos. Ponemos aire y cuanto más aire tienen, más cuesta aislarlo. Estamos hiperventilando, tenemos más oxígeno. Creemos que no podemos respirar y en realidad es que no largamos el aire que tenemos. ¿Se entiende? Eso se lo explicamos. Le enseñamos una respiración en 4 tiempos, por ejemplo. Que el paciente esté sentadito ahí, que tome aire por la nariz y que vaya contando hasta 4, 1, 2, 3, 4, que tome aire por la nariz, que retenga el aire y cuenta hasta 4, 1, 2, 3, 4, que largue el aire por la boca, así, contar hasta 4 y esperar, y contar hasta 4. Son 4 tiempos de 4. Tiene que tomar el aire por la nariz para que no se seque la garganta. Esa es una respuesta contraria a la hiperventilación. Y que de alguna manera, que si el paciente empieza a entrenarse en respiración lenta, puede ser que cuando le esté por dar un ataque o sienta algún síntoma, practique ese tipo de respiración y el ataque no se produzca. Eso es lo que dicen algunos autores. ¿Sí? Porque es una respuesta contraria a esa hiperventilación. ¿Sí? Los señores que están en contra del entrenamiento en respiración, ellos dicen que en realidad la respiración lenta funcionaría como la sublingual que les dije, pero en realidad lo que nosotros, dicen algunos señores, que lo que tenemos que lograr es que el paciente se enfrente a la ansiedad y la pueda soportar, no a que la controle, no a que como las aguas ahí están divididas. Pero esto de alguna manera con algunos pacientes funciona. No quiere decir que esto solito funcione, son muchas cosas actuando a la vez. ¿Se entiende? Son muchos recursos